Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 7:8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero invitar a aquellos que no hablan o comprenden completamente castellano, pueden conectarse a iRest Radio, y ahí está la traducción simultáneamente al inglés en labios de Ámbar Palacios. Ella nos está ayudando este día, así que conéctese en iRestRadio.com o en la aplicación, baje la aplicación y ahí está completamente al inglés. Bueno, el tema de este día, mis amados hermanos, lo he titulado la esencia del bautismo en agua. La esencia del bautismo en agua. Un tema bastante extraño, diría usted, por la porción que hoy hemos leído, pero es que realmente una de las ordenanzas que el Señor dejó fue precisamente esta, la del bautismo en agua. Dos ordenanzas dejó el Señor. Dejó la ordenanza de la Santa Cena y la ordenanza del bautismo en aguas. Y estas son ordenanzas expresas que Cristo dejó para su iglesia. Es decir, que no hay un margen de duda para decir si es algo que la iglesia necesita hacer o si no se necesita hacer. No existe ninguna duda. Ahora, el bautismo en aguas, como también la Santa Cena, han sido y pueden llegar a ser ordenanzas que hayan sido por mucho tiempo y por muchas personas, pueden ser ordenanzas despojadas de su valor real si no existe una claridad de lo que representan. ¿Qué le estoy diciendo? Que este es un tema que cuando se habla del bautismo en agua o el bautismo en Espíritu Santo, bautismo en agua y lo que es la Santa Cena, si se carece del conocimiento de qué representan o el valor que tienen, la esencia de ellas, entonces lo más seguro es que la gran mayoría de personas le pierdan el valor y se le pierde el significado y llegan a estar totalmente despojadas de su valor. Y esto es una de las preocupaciones grandes de la época. Realmente, mis amados hermanos, y también históricamente, los debates más férreos, los debates más fuertes dentro de la iglesia del Señor han sido precisamente alrededor de estos dos temas. Ha sido el tema del bautismo en agua y de la Santa Cena los temas donde más debates han habido en la iglesia del Señor. Veamos, por ejemplo, en cuanto al bautismo en agua, algunas cosas que quizás usted ya escuchó, y lo hago en ánimo de introducir esta predicación. Y es que en cuanto al bautismo, los debates que han existido han sido, por ejemplo, si el bautismo en aguas debe ser por aspersión o por inmersión. Esos son debates, ¿verdad? Y aunque en la Biblia no hay ni un solo récord de un bautismo por aspersión, porque bautismo, el mismo término, lo que significa es sumergir dentro del agua. Es decir, es no contraproducente, pero es contrario al mero significado de la palabra
el pensar que una persona puede ser bautizada sin sumergirse. Pero hay personas que creen que el bautismo es por aspersión, y han habido debates en cuanto a esto. Lo mismo si se debe de hacer en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son debates que existieron, siguen existiendo, y hay personas que todavía no lo saben, pero la Biblia, por boca del mismo Señor Jesucristo, dijo cuál era la fórmula bautismal. Él dijo que sería en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso es como para darle como una idea de los múltiples debates que hay en cuanto a este tema. Y otro de los grandes debates es que si se pueden bautizar niños o solamente adultos. Bueno, ese fue en un tiempo uno de los grandes debates dentro de la iglesia. De hecho, si no estoy mal, la iglesia luterana todavía bautiza niños. La iglesia luterana, y hay otras denominaciones que también bautizan niños. Los anabautistas, que les llamó a aquellos hermanos que al darse cuenta que no estaban de acuerdo a la revelación bíblica, comenzaron a bautizarse una vez más. Es decir, que aunque ellos ya sabían que se habían bautizado, habían sido bautizados niños, ellos se apegaron a las escrituras y comenzaron a bautizar ya una vez más a los adultos, conscientes de lo que significaba este tema. Bueno, y tampoco en la Biblia existe ningún récord que los niños se bauticen. No existe alguien que haya sido bautizado siendo niño en toda la Biblia. La tradición pudiera decir eso, pero no la Biblia. Y para la iglesia del Señor, la única autoridad que existe es la palabra de Dios. No es la tradición, sino la palabra de Dios. Bueno, y también dentro de esos debates también están los debates de la gente simple, de un grupo de personas muy simples. Pero bueno, lo menciono así rápidamente. Están los que piensan, por favor prométanme que no se van a reír, pero hay gente así. Están los que piensan que para bautizarse bien uno tiene que bautizarse en un río donde el agua corra para que se lleve los pecados. Les dije que no se rieran, pero cuesta no reírse porque hay personas simples. Y entonces ellos dicen que así es más efectivo, pero que en una piscina como el agua no corre, entonces no están bien bautizados. Pero esas son personas que no solamente en ese tema están perdidos, realmente ellos no tienen la remota idea de lo que significa el bautismo. Entonces piensan así. Bueno, y hay otros todavía más que se alejan más, que son aquellos que piensan que si uno no se bautiza con ropa blanca, no está bien bautizado. Yo sé de que les da risa, pero hay mucha gente que cree estas cosas. Bueno, y en cuanto a la Santa Cena, los debates han sido también muchos. Han sido, por ejemplo, si la Santa Cena es en sí un símbolo, o realmente la transubstanciación es real. Si usted no sabe qué significa la transubstanciación, no se preocupe. Pero es aquella doctrina que enseña, se lo digo brevemente, no me voy a detener a dar toda la explicación histórica, pero lo que significa es que hay personas que creen que cuando se celebra la cena del Señor, el pan literalmente se convierte en la carne, en el cuerpo. Pero también yo sé que para algunos esto va a ser una como que locura, ¿no? Pero hay grupos de personas que creen eso y que piensan que el vino, cuando se celebra la cena del Señor, literalmente también se convierte en la sangre. A esa enseñanza se le llama la enseñanza de la transubstanciación, es una sola palabra. Bueno, como le digo, los debates no han sido pequeños. Y luego también están los simples que dicen, bueno, y es pastor, dicen, no, y esas preguntas son muy, muy difíciles, ¿verdad? Para algunos dicen, pastor, ¿y la Santa Cena se ha de hacer con vino o con jugo de uva? Ahora, ¿por qué he hecho una introducción tan amplia? O por lo menos no amplia, pero sí he tocado algunos de los debates en cuanto al bautismo
y he mencionado algo también acerca de la Santa Cena. ¿Por qué? Lo menciono para que podamos entender que los debates están a la orden del día. Sin embargo, lo que realmente se ha descuidado es la esencia, lo que representa el bautismo, lo que representan las ordenanzas del Señor. Eso es lo que se ha olvidado. Se ha olvidado cuál era la intención del Señor al establecerlo, al ordenárselo a la iglesia. Esto se le ha olvidado a las personas y nos hemos quedado con debates absurdos. Algunos no son muy absurdos porque hay que realmente dar una respuesta, y las respuestas están en la palabra de Dios. Sin embargo, quiero detenerme en la esencia de lo que significa el bautismo en agua. Le quiero decir algo para sorpresa suya. Posiblemente usted sabrá que o hay muchas personas que ya están bautizadas y todavía no se dieron cuenta qué es lo que realmente hicieron, qué es lo que significó aquel bautismo. Seguramente alguien les dijo: mira, que para tener un privilegio hay que bautizarse, es que para ser parte de este grupo evangélico hay que bautizarse. Entonces hay personas que pudieran haberse bautizado sin entender qué es lo que estaban haciendo, y espero que hoy, ahora mismo, porque ahora entramos en el tema, usted puede entenderlo. El creyente promedio no sabe de qué se trata el bautismo en agua, y aquellos que lo saben únicamente intelectualmente. Lo saben intelectualmente, es decir, que lo leyeron, alguien se los dijo, pero hasta ahí. No procedió a más, no causó un efecto transformador en sus corazones, sino que fue sencillamente una clase que les habló del bautismo. Y entonces ellos dijeron: bueno, Romanos capítulo 6, verso 4, verso 5, 6, 7, que nos habla que el bautismo lo que representa es la muerte del creyente al mundo, la sepultura del creyente. Así como Cristo fue sepultado, así también el creyente, y la resurrección a una nueva vida. Y entonces las personas de una manera intelectual lo saben. Entonces están los que no lo saben y están los que saben, pero saben intelectualmente. Pero ¿cómo se ve esto en la vida diaria, cotidiana? ¿Cómo es lo que debería de ser el bautismo en agua en la vida cotidiana? ¿Cómo se mira? Para entender cómo se mira hay que ir a la historia de hoy. La historia de hoy es el relato, o más bien es el escrito del apóstol Pablo en su segunda carta. No voy a entrar en los detalles si era segunda, tercera o cuarta carta, pero en la segunda carta, de acuerdo al canon bíblico, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta porque es la continuación de un tema que en la primera carta del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo ha abordado un tema en la primera carta, un tema bastante difícil. Un joven que estaba viviendo en incesto con su madrastra, es decir, que le había quitado la esposa a su propio padre. Ese joven había sido bautizado en aguas, estaba viviendo una vida desordenada. Cuando llega a oídos del apóstol, más bien la iglesia le envía una carta al apóstol Pablo, y el apóstol está respondiendo a esa carta diciendo cómo se tenía que actuar cuando el pecado llega a esa magnitud dentro de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo responde a esa carta en el capítulo 5 de 1 Corintios. Y entonces él pone en disciplina a este joven. Le pone una disciplina de la disciplina más severa que encontramos dentro de la iglesia del Señor en los tiempos de Pablo, al punto que el apóstol Pablo dice que a ese perverso lo entreguen a Satanás. Es decir, lo está excomulgando. Esas son palabras mayores. Eso significa que esta persona, y el mismo Pablo da el argumento, dice, para que sufra la vergüenza de su pecado, y de repente que por esa razón él busque de Dios. Cuando se vea que nadie le habla,
cuando se vea que no es bienvenido a las reuniones, de repente, a las reuniones cristianas, de repente eso lo haga reflexionar, y al no tener el apoyo de los hermanos en su vida, él no le quede otra. Cuando él sienta que el diablo está jugando con él, entonces él pueda alzar su mirada al cielo y de repente su alma sea salvada, aunque tenga que sufrir toda la vergüenza de la disciplina. Bueno, lo que sucedió fue que en la segunda carta el apóstol Pablo retoma el tema y comienza desde el principio de la carta a tratar ese tema, y llega hasta este capítulo que hoy hemos leído, donde ya que lo va a concluir, porque debido a ese tema el apóstol Pablo elabora toda una teología de la reconciliación. Pero no me voy a detener en eso porque es muy emocionante esto. Pero debido a esta disciplina que él establece en la primera carta, ahora en los capítulos del capítulo 1 de 2 de Corintios hace toda una teología del ministerio de la reconciliación. Y aunque yo no entre en ese tema en este momento, pero lo que le estoy contando es cómo ahora el apóstol responde a algo que sucedió en la vida de aquel hombre que había sido excomulgado. Porque lo que sucedió en aquel hombre, que cuando se vio alejado de la iglesia, nadie le hablaba, las personas no le daban la mano, el enemigo empezó a atacarlo con mucha más fuerza, porque cuando uno está en medio de la iglesia, uno tiene el apoyo de los demás. Pero cuando este hombre quedó totalmente rechazado, no le tocó otra cosa que o se iba con el diablo o se arrepentía. Y este hombre hizo lo correcto. Cuando se vio abrumado por la vergüenza, cuando se vio abrumado por el rechazo de los hermanos, en ese momento este hombre invoca al Señor y se arrepiente. Y su arrepentimiento fue tal que ahora Pablo dice: ahora he visto que la disciplina le funcionó a este. Porque aunque os contristé con la carta, dice el verso 8, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, dice Pablo. No porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pablo habla de aquella primera carta, que aquella primera carta fue tan dura, fue una cosa extrema, y el apóstol tenía temor que los hermanos lo odiaran hasta a él, que ya no lo recibieran, que comenzaran a apapacharle. No sé si va a entender el término en diferentes lugares de América Latina, pero de como dejarle pasar el pecado al joven y rechazar a Pablo. Pero toda la iglesia hizo lo correcto. El joven hizo lo correcto, aceptó la disciplina. La iglesia entendió bien el propósito. Y Pablo ahora dice: aunque cuando hice la carta me sentí preocupado, y aunque os contristé con la carta, no me pesa, porque me di cuenta, dice Pablo, ahora ya no lamento, estoy lleno de gozo, porque no me gozo por ese trauma terrible que pasó la iglesia. No me gozo por eso. Eso no me llena de gozo, sino que esa tristeza que tuvo la iglesia, dice, trajo un arrepentimiento. Es decir, que la tristeza que recibió tanto el joven que estaba cometiendo pecado de incesto, como la iglesia en Corinto, después de que recibieron la carta, se pusieron tristes, pero se arrepintieron. Y Pablo le dice en el verso 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de arrepentirse de esa manera no debe darle vergüenza a nadie, dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De ese arrepentimiento no hay que arrepentirse. O sea, uno nunca tiene que decir: mire, y por todo lo que pasé,
o todo lo que pasó, yo me volví a Dios. No, esa es una gran bendición. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir que a causa del pecado, el que no se arrepiente, y en lugar de pasar su disciplina y vivir la vergüenza completa, posiblemente quedarse en pecado y quedarse en el mundo haciendo y deshaciendo, le va a traer tristeza, pero una tristeza distinta. Es una tristeza que destruye, porque ningún adúltero, ninguna fornicaria, ningún sodomita, ninguno de los que vivan una vida desenfrenada van a terminar felices. Casi siempre terminan en grandes problemas. Esa carita bonita que convenció al casado, esa mujer que parecía muy dulce, ya cuando están juntados, porque dejan a la esposa y se van con la amante, ya con la amante, cuando esta amante saca las uñas, el hombre se da cuenta que la tristeza de haber dejado a su mujer, o cuando es la mujer la que deja al hombre, la tristeza de haber deshecho su hogar, ahora es doble, porque lo que le trae es muerte, lo que trae es miseria, lo que le trae es desgracia. Pero aquí pasó todo lo contrario. Tanto la iglesia como el hombre que había sido puesto en disciplina se arrepintió totalmente. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Mire lo que dice, lo que sucedió en la iglesia. Lo que sucedió fue que despertó en ellos, dice, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El resultado fue un arrepentimiento, un amor por la obra, un celo por la obra, un afecto por los hermanos. Y entonces usted me va a decir, pastor, ¿y cómo es que usted está hablando de eso y lo ha unido al bautismo en agua? Yo voy a ser breve, ya voy a terminar. Y es que este es el punto de esta noche. La esencia del bautismo en agua es precisamente morir todos los días. El bautismo en agua no es un ritual o un simple requisito. No es, el bautismo en agua no debe ser impuesto sobre los hijos. El bautismo en agua no es solamente para tener un privilegio en una iglesia. Este joven del que estamos hablando aquí, mis amados hermanos, un joven que posiblemente estaba bautizado, pero todavía no había aprendido lo que era el bautismo en agua. Este había pasado todos los cursos habidos y por haber, pero no entendía lo que era el bautismo en agua. Es que el bautismo en agua es muerte, muerte al pecado, es muerte. Algo tiene que morir. Oyó bien, algo tiene que morir. Y este hombre no estaba muriendo al pecado. Se había bautizado, pero no entendía lo que era morir al pecado. Lo habían metido en una piscina, lo habían metido en el río para que el pecado se lo llevara el agua. Es broma. Pero este hombre no lo entendía. Pero cuando llega a encararse con la realidad de su disciplina, por primera vez, aun cuando ya estaba bautizado, por primera vez él logra entender la esencia del bautismo. Y ese hombre tiene que romper con aquella mujer y tiene que volverse a Dios de todo corazón. Y Pablo en la segunda carta dice: perdónenlo, porque este hombre verdaderamente tiene el sentido correcto de lo que es el bautismo en agua. Este hombre sí ha muerto al pecado. Este hombre sí ha muerto de verdad. Aquel hombre se había recuperado, se había restaurado totalmente. Porque el bautismo en agua es eso. Es ese morir constantemente. Déjeme le digo rápido. Fíjense que cuando alguien vive la esencia del bautismo en agua, cada mañana cuando el Señor le habla, esa persona descubre que hay cosas en su vida y hay áreas de su vida que Dios está tratando y que tiene que romper con eso, que tiene que romper con el pecado. Esa persona dice:
tengo que hacer esto, no me gusta, pero el Señor me va a ayudar, y se lanza a obedecer la palabra. Eso es bautismo en agua. Es una muerte constante. Es una muerte constante. Aquellas personas que viven el bautismo en agua siempre van a mostrar las heridas de la muerte al pecado. Lo oyó bien. Las personas que están viviendo la esencia del bautismo en agua, como la esencia es morir al pecado, y el pecado muchas veces nos hiere. Pero entonces las personas que mueren al pecado muestran sus heridas. Porque fíjense que cuando Cristo resucitó, Él tenía las marcas, las heridas de su muerte, las mostró. Se presentó a los discípulos y les dijo: aquí están mis manos. A Tomás le dijo: Tomás, ven, tú tienes que meter, porque Tomás había dicho: si no pongo mi dedo en su herida, yo no voy a creer que sea el Señor el que se les apareció. Y el Señor le dice: Tomás, ven, acércate, pon tu dedo en mi herida. El Señor estaba mostrando las heridas de la muerte que él había tenido. Es que la muerte al pecado deja heridas. Aquel que está muriendo al pecado, oiga esto es la esencia de lo que quiero decirles. El que está muriendo al pecado siempre tiene testimonios que contar. El que está muriendo al pecado siempre tiene historias que relatar de cuando dice: no, hermano, yo recuerdo cuando tuve que romper con X pecado. Yo recuerdo cuando tuve que deshacerme de un montón de música impía, hermano. Mira cómo me costó. Mire, yo tenía. Imagínense aquellos que muestran esos son los que muestran sus heridas. Esos son los que están viviendo el bautismo en agua. Aquel joven, aquel hombre, aquella mujer, aquel hombre que dice: mire, realmente yo cuando tenía 9 años, un tío que vivía ahí con nosotros en la casa me violó, y yo quería vengarme, lo quería matar. Pero un día el Señor me ministró tanto en un retiro, o un día leyendo la palabra, el Espíritu Santo me sanó todas mis heridas y pude perdonar a mi tío. Esos son los creyentes que están viviendo el bautismo en agua y muestran sus heridas. Y le dicen a los demás: miren, yo sí he muerto al pecado, he muerto al mundo. Esa es la esencia. A mí, mire, cuando vienen hermanas y me dicen: mire, pastor, ¿será que mi niño se puede bautizar? Y traen a su chamaco de unos 12, 13 años. Y pues yo como pastor tengo que ser con mucho tacto a hablarles, ¿no? Y le hablo con tacto, con mucho cuidado, con mucha diplomacia tengo que hablarles. Y entonces les digo: bueno, déjeme entrevistar al niño. Y cuando ya le digo: bueno, hijo, y últimamente ¿a qué ha muerto usted? Y el niño se queda muerto. ¿What? ¿Muerto qué? Cuénteme 10 cosas a las que usted ha renunciado estos últimos 2 meses, que le dolió el alma, pero que obedeció y se siente feliz de haber muerto. Muéstreme las heridas. Muéstreme las marcas. No sé si me está oyendo usted. Le han robado la esencia al bautismo en agua y estamos bautizando gente solo por bautizar. Se le ha robado la esencia al bautismo en agua. Mire, hay religiones que le robaron la esencia al bautismo en agua, y la cosa es bautizar al chamaco y ya listo, pues. El bautismo en agua es muerte. Muerte al pecado, muerte al mundo. El que se bautiza en agua debe mostrar las heridas de su muerte. Lo voy a repetir: el que se bautiza en agua debe mostrar las heridas de su muerte. Por lo menos que muestre el texto que le mandó a la ex, al amante o al quien sea. Ahí donde dice: no me busques más, y ahí le bloqueó todo y se acabó. Y mire, y dolió porque quizás él me pagaba el apartamento, pero ya no me pagó nada más, y he aguantado hambre, pero aquí estoy obedeciendo al Señor, y aquí están mis heridas, he muerto al pecado. Esas son las marcas, las heridas. Que alguien está viviendo la esencia. A esa gente, bautícela. Bautícelo, métalo ya. A esos son los que uno no les...
así como aquel etíope eunuco, aquí hay suficiente agua. ¿Qué impide que me bautice?, dijo aquel hombre. Felipe le dijo: bueno, si crees, yo creo, le dijo. Ahí mismo lo bautizó. Pero si la iglesia no entiende la esencia del bautismo en agua, entonces nos perdemos de todo lo que Dios quiso comunicarnos cuando dijo bautismo y Santa Cena. Otro día voy a hablar de la Santa Cena, pero el bautismo habla de la muerte al pecado, pues. Y cuando Cristo resucitó tenía heridas de su muerte. Muéstrame tus heridas. ¿A qué moriste este día? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó el mes pasado? ¿Con qué está Dios lidiando contigo? ¿Qué es el trato que Dios tiene? ¿Cuál es el trato que Dios tiene contigo? Muestra las heridas de tu abandono a la idolatría, por ejemplo. Muestra tus heridas del abandono al odio. Quizás estaba lleno de odio, estaba llena de odio usted, y de repente el Señor vino, trató con usted y usted dejó de odiar, y usted puede contar y mostrar sus heridas. Quizás tenías ganas de venganza. Posiblemente estaba lleno de envidia. Quizás era malcriado, malcriada, puras maledicencias. Estaba lleno de ira, pleitos, de contiendas, como dice Gálatas capítulo 5 verso 19. Llenos de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Dónde están tus heridas? Quizás tú eres un zambullido, pero si eres un zambullido, hoy puedes comenzar. Quizás eres un bañado en piscina o en río, y la única diferencia entre bañado y no bañado es que cuando te bautizaron no te echaron jabón. That's it. No te echaron jabón ni shampoo. Esa es la única diferencia. Muestra las heridas. Sí, hermano, a mí me costó dejar la envidia, pero cuando alguien me contaba que le iba bien, yo sentía furia, y siempre yo le decía: pero yo conozco a alguien que ha logrado más. ¿Usted alguna vez ha platicado con los envidiosos? ¿Usted alguna vez es que los envidiosos son una especie bastante común? Yo no sé si alguna vez ha estado cerca de alguien que es envidioso. Dice: mira qué bonitos los zapatos que compré. Eso yo los consigo a $10. El envidioso no puede, le cuesta alegrarse por los demás. Imagínense que alguien descubre que su envidia no lo deja disfrutar la victoria de otro. Y un día el Señor le habla, un día como hoy, y entonces dice: no, que ahora en adelante, cada vez que alguien me cuente algo, se lo voy a celebrar legítimamente. Ayúdame, Señor. Y quizás en 3 meses estés contando y estés mostrando tus heridas y estés diciendo: vengan, les voy a decir algo. Yo antes no podía ver la victoria de ustedes, no podía ver la alegría de ustedes como Dios quería. Les voy a mostrar mis heridas. ¿Te acuerdas cuando me contaste de aquello? Sentí enojo porque yo creía que usted no lo merecía. Pero hoy me alegro, pero quiero mostrarle mis heridas. Esa es la esencia del bautismo. Si tú no me puedes contar a qué cosas has muerto y que te costó mucho, y que tuviste que rendirte al Señor y llorar y clamar, y hasta que el Señor te ayudó y te libró de esa opresión. A ti te bautizaron, a ti te bañaron sin jabón, pero no estás bautizado. Aún no tienes que bautizar otra vez. Lo que tienes es comenzar a vivir. Y voy a hacer la aclaración, porque hay gente que dice: entonces me tengo que bautizar otra vez. No, lo que tiene que comenzar, mi hijo, hija, es empezar a vivir tu bautismo en agua. El arrepentimiento se muestra con las heridas. El bautismo en agua se muestra, muerte al pecado se muestra por las heridas. Cristo, cuando resucitó, mostró sus heridas.
Los arrepentidos tienen las heridas de su muerte al pecado. Los arrepentidos tienen un testimonio que contar. Los arrepentidos tienen que contarle al mundo. Le cuentan de su nuevo amor, le cuentan de sus victorias contra el mundo y contra el pecado. Y todo esto, mis amados hermanos, de eso está hablando Pablo. Dice: veo que ustedes sí le han dado sentido a su bautismo, aunque no es eso específicamente que dice, pero es como que si lo dijera. Estoy feliz que ustedes, aunque no entendían el bautismo al principio, hoy sí lo han entendido, porque de una manera sobrenatural sucede. Y esto sucede cuando le damos la vida al Señor. Esto sucede cuando nos rendimos a diario al Señor. Quizás te bautizaron y no sabías lo que significa el bautismo, y quizás quieras bautizarte. Hoy entiendes exactamente. Muéstrame tus heridas y te bautizamos. Muéstrame cuánto lloraste, cuánto sangraste, pero rompiste con el mundo y con el pecado. Show me your wounds, tus heridas, your scars, tus marcas. Y entonces voy a saber que fuiste bautizado, que no solamente te mojaron sin echarte champú, que fue bautismo de verdad. Y esta es la vivencia, esta es la esencia del bautismo en agua.